¿Estás en Don Ivane? Sí, yo llego en 1969, en mayo de 1969, llego a Don Ivane precisamente acompañando a este miembro de la ejecutiva de ETA, Mikel Echeverría, y allí me encuentro que esos meses pasamos varios cientos de personas, sobre todo de Vizcaya, debido a la gran represión que existía entonces. Y lo primero que hacían en algunos casos la policía era cortar la relación familiar. Y en mi caso, la policía lo primero que hizo fue retirar los pasaportes a mi familia. Y yo estuve casi igual un año sin poder tener ninguna visita. Y las que las tuve fue clandestinamente. Unas en el monte, entonces mi familia y unos amigos iban por la zona Roncal, Belagua, y allí en Santa Engracia y por ahí, donde se hace el tributo de las Tres Vacas, por aquella zona, pues yo venía de San Juan de Luz y nos juntábamos en el monte y la primera relación familiar fue esa. Luego, mi ama era amiga de Miren, la madre de Begoña Oreaga, Zapata, y Miren tenía unas gafas oscuras, que mi ama también solía tener, y un día le dijo, hablaron, que no podían verme y tal, y le pidió las gafas a Miren, y el pasaporte de Miren, y logró pasar. Pero eso era un poco más así, hasta que se dio cuenta de que la mujer de Oteiza, el escultor Oteiza, se hacía algo familiar, y entonces habló con ellos. Oye, es que mi hijo Juan Mari está... ¿Cómo? Venga, ven para acá, le decía Oteiza. Oteiza vivía entonces, el escultor, vivía al lado del puente de Santiago, de la Muga. Y él pasaba por allí sin más. Oteiza muchas veces pasaba y la policía ya le conocía y no le hacía nada. No le hacía caso en el sentido que no le pedía el pasaporte ni nada. Bueno, pues ya quedaron allí. Fue mi ama y le metieron Pasó la primera noche allí en casa de ellos y en un cuarto donde mi ama estaba asustada de unas esculturas grandes. Y al día siguiente por la mañana, pues entonces, tú vas a venir conmigo, Oteiza, mi ama. Y yo te voy a agarrar del brazo y vamos a pasar el puente. Tú tranquila, no digas nada. Y lograban pasar a verme mi ama del brazo de Oteiza. Sí, así fue. Y luego, durante el funeral, mi aita murió en 1971, rodearon nuestra casa de policías pensando que igual vendría al funeral. Ya me habían advertido de que no lo hiciera por nada del mundo y bueno, y así fue.